Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a esta nueva clase de este video que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que estamos trabajando el tema de las biomoléculas y hoy principalmente nos vamos a enfocar en la parte de lo que viene siendo los lípidos. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que vayan y le echen un vistazo porque recuerden que esta parte de biomoléculas, como es un tema bastante amplio, pues lo seccionamos en varias clases, ¿no? Entonces, primero trabajen la parte de los carbohidratos, que es el video anterior, la clase anterior, y posteriormente trabajen este video que tiene que ver con la parte de lípidos, y el otro video pues será cargado para la parte de proteínas, el próximo para la parte de ácidos nucleicos. Llegamos a confundir la parte de las grasas como lípidos. Recuerden que las grasas son una forma de lípidos, no podemos igualar esos términos de decir que los lípidos es igual a grasas. Las grasas se encuentran clasificadas dentro de los lípidos o son una forma de lípidos. Una de las características que deben de recordar ustedes es que los lípidos están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. A diferencia de los carbohidratos que trabajamos en la clase anterior, es que los carbohidratos solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, hasta aquí. Entonces ahora para los lípidos pues hay que agregarle ahí la parte del fósforo. Tips, no sé si le pueda servir a ustedes o lo consideren para efectos de su examen, es que cuando ustedes le pregunten, si en una pregunta del examen llegan a ver que les dice cuáles son los elementos en los que se componen los lípidos, recuerden que existe una forma de lípidos que se llaman fosfolípidos, que son los que están en la capa de la membrana celular. De hecho se le llama como la capa bilipídica, que es lo que les estoy mostrando en esta parte de aquí. Ahorita llegaremos a esa parte a ver lo que es esa estructura, pero recuerden que en esta estructura que están aquí, que tienen esta cabecita de color azul y de estas colas que están por aquí, sí, que es la misma estructura que yo tengo del lado izquierdo, que es esta cabeza y esta cola que se ve acá. Bueno, en su estructura contienen fósforo, sí. Si ustedes recuerdan que existe una forma de lípido que se llaman fosfolípidos, entonces recordarán, o ya será más sencillo para ustedes pues saber que en la estructura de los lípidos existe ¿qué? Fósforo, cosa que no pasa con los carbohidratos, ¿sí? Una de las características también es que presentan enlaces de tipos covalentes. El monómero de los lípidos aquí también es sumamente importante. A diferencia de los carbohidratos, el monómero aquí ahora se llama ácido graso, es decir, la unidad más pequeña es un ácido graso, mientras que en los carbohidratos la unidad más pequeña pues se le conocía como un monosacárido, ¿sí? Que en este caso pues era tres formas, ¿no?, de monosacáridos que veíamos ahí: las triosas, las pentosas y las hexosas, ¿no? ¿Qué función tienen los lípidos? Recuerden que la función principal de los lípidos es almacenamiento o reserva de energía, es decir, primero se gastan los carbohidratos y los lípidos pues se reservan o se almacenan cuando el organismo no tiene alimento a su disposición, pues se gastan la parte de los lípidos para poder obtener energía. También existe una ruta metabólica en el caso de los lípidos para que pueda desintegrarse a grasas y transformarla en energía. Vamos a trabajar la parte que tiene que ver con el ácido graso o el monómero de los lípidos. Entonces aquí me gustaría que ustedes hicieran esta gran diferencia primeramente entre el monómero de un carbohidrato, que es el monosacárido, a lo que viene siendo el monómero de un lípido. Si se dan cuenta, la primera gran característica que tienen que diferenciar tiene que ver con la parte de la cabeza de esta molécula que tenemos aquí. Esto que está marcado aquí de color rojo, ¿sí?, es la cabeza del ácido graso, ¿sí? La diferencia es que en esta parte del doble enlace pues se sigue manteniendo igual, pero ahora resulta que en lugar de tener una H, bueno, solita, ahora tiene o viene acompañado de un oxígeno. Entonces, como viene acompañado de un oxígeno, a este grupo funcional, pues dentro del campo de la química orgánica se le conoce como ácido carboxílico o un grupo carboxilo. Entonces, mientras que un ácido graso tiene un grupo aldehído, mientras que un carbohidrato tiene un grupo aldehído, el ácido graso pues tiene un ácido carboxílico, un grupo carboxilo. Entonces, esa es la primera gran diferencia que quiero que noten. La otra gran diferencia que va a existir entre el ácido graso y un carbohidrato o un monosacárido es en la estructura de la cadena. Por ejemplo, en el ácido graso podemos tener muchos carbonos, ¿no? Mientras que en un carbohidrato solamente teníamos o 3 carbonos o 5 carbonos o hasta 6 carbonos. Aquí pues podemos tener desde 5 carbonos hasta 100 carbonos. Esto va a depender de la complejidad del lípido del que estemos hablando y su estabilidad en la naturaleza, ¿no? Entonces, quiero que se queden primeramente con estas dos partes para que diferencien, porque realmente si en el examen les ponen la estructura de un ácido graso, sepan diferenciarla de la estructura de lo que viene siendo un carbohidrato y un monosacárido. Esto principalmente para los chicos que van para el área de ciencias biológicas.
Entonces voy a dejar por acá de un lado el carbohidrato y vamos a enfocarnos en la parte de lo que viene siendo el ácido graso. Entonces la primera parte que quiero que también vamos a que noten del ácido graso es que, por ejemplo, voy a desarrollar ese carbono. Si se dan cuenta ustedes, ese carbono tiene un enlace sencillo con el oxígeno de acá y un doble enlace con el oxígeno de este lado derecho, que está aquí. Aquí por estructura de Lewis, en un video también aquí en el canal pueden checarlo, cómo se hace la estructura de Lewis para el oxígeno. Por el momento solamente hágame caso, que queda estructurado de esta manera, ¿no? Aquí está conectado un hidrógeno y aquí están doble un par de enlaces, ¿no? Para el caso del oxígeno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, tanto este oxígeno tiene carga negativa aquí, y este oxígeno también tiene carga negativa aquí y carga negativa aquí, y este carbono, pues es el que está conectado con el carbono de abajo, de esta manera, ¿no? En la estructura del cuerpo del ácido graso. Pues resulta que esas cargas negativas que se crean aquí en la cabeza del ácido graso hacen que toda esta estructura adquiere una carga de densidad negativa. Entonces, en un ácido graso también vamos a distinguir que la cabeza del ácido graso se le va a llamar como la parte hidrofílica. Quiere decir que es la parte que le gusta el agua. Es decir, si yo tengo una molécula de agua, recuerden también que por estructura de Lewis, la molécula del agua pues tiene campos negativos y campos positivos, ¿no? O cargas parcialmente negativas y carga parcialmente positiva. Entonces, si está la molécula del agua, pues en donde se va a pegar la molécula del agua en el ácido graso, pues viene siendo esta parte de aquí, ¿no? Donde es la parte negativa con la parte positiva que aporta ahí el hidrógeno en la molécula del agua. Por eso es que esta parte o la cabeza del ácido graso de esta parte le gusta el agua, es afín al agua, por eso se le conoce como la parte hidrofílica, ¿sí? Mientras que si yo observo la cola del ácido graso hasta acá al final, considerando siempre que el carbono es tetravalente, quiere decir que nada más puede ser como máximo 4 enlaces. Ahí tiene que ver un tema de hibridación que no vamos a trabajar ahorita porque no es el video para esa clase, eso ya es para como la parte introductoria química orgánica, pero ahorita hágame caso, pues que el carbono puede ser solamente máximo 4 enlaces. Entonces, si yo observo este carbono final, pues aquí va a tener un hidrógeno, aquí va a tener otro hidrógeno, y aquí va a tener otro hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de la cola o en la parte final del ácido graso, pues no existe esa carga parcialmente positivas o negativa, ¿no? Que de hecho aquí se le llama la parte polar o hidrofílica, porque tiene ese polo, y esta parte se le conoce como la parte apolar, porque no tiene ese polo, ¿sí? Esta parte también la vamos a conocer como la parte hidrofóbica, porque esta es la que no le gusta el agua o no es afín al agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, generalmente esa parte, pues, lo llegan a preguntar en el examen o ustedes deben de ubicar que eso lo contiene un ácido graso. Otro detalle más de los ácidos grasos que deben de ubicar es que los ácidos grasos se van a clasificar, o por lo menos para este video de esta clase que estamos trabajando el día de hoy, enfocado hacia el examen de ingreso a la universidad, es que vamos a ver los ácidos grasos que están enfocados en los aceites y en las grasas, es decir, solamente nos vamos a quedar en esa clasificación, porque como ustedes ven en esta clasificación general que existe en la parte de los lípidos, pues es muy amplio. Realmente el tema de los lípidos, pues no es un tema que se trabaje en una clase de 20 minutos, realmente es un tema bastante amplio, aprenderse y ubicar toda la clasificación de los lípidos, pero para su examen solamente se enfoca en los ácidos grasos que están componen a los aceites y a las grasas, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar solamente en esa parte. Y ya dicho eso, entonces, en esta estructura del ácido graso que está aquí, nosotros vamos a ver que hay estructuras en las que el carbono está limitado, o sea, considerando que puede ser 4 enlaces, está limitado aquí a tener un enlace con un hidrógeno del lado de los costados, como lo que estoy dibujando aquí. Si se dan cuenta, pues ahí ya estoy cumpliendo la condición de que el carbono ya está haciendo los 4 enlaces, cada carbono está haciendo 4 enlaces, ¿sí? Pero resulta que también el carbono, en su estructura de los ácidos grasos, no solamente puede ser 4 enlaces, sino que puede ser doble enlace, es decir, si yo tuviera aquí otro carbono, de esta manera, ¿sí? Si yo cuento los enlaces de este carbono, pues sería 1, 2, 3, y solamente le restaría hacer un enlace de este lado, ¿no? ¿Sí? Lo mismo el carbono de abajo, sería 1, 2, 3, y solamente le restaría hacer un enlace de este lado. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia que existe entre este carbono que tiene enlace sencillo, o esta estructura que tiene enlaces sencillos, es que se encuentra aquí lleno de átomos de hidrógeno, mientras que este que tiene enlace doble, se encuentra solamente con 2 átomos de hidrógeno. Aunque ustedes
les parezca que son dos átomos de hidrógeno de diferencia, realmente cuando hablamos de estructuras bastante grandes, que son los lípidos, o bastante complejas como son los lípidos, esto influye mucho en las características físicas de estos lípidos. ¿Y cuál es la característica que nos interesa para efecto del examen? Pues resulta que los lípidos que son saturados, ¿por qué se llaman saturados? Porque están llenos de átomos de hidrógeno, son los que se van a encontrar en estado sólido, son los que vamos a conocer como las grasas, como en este caso la manteca o la mantequilla. Los lípidos que son insaturados son los que vamos a encontrar en estado líquido. ¿En dónde encontramos lípidos en estado líquido? Pues los aceites, ¿no? En este caso son los lípidos más comunes que nosotros tenemos en casa, en donde encontramos esos aceites en estado líquido. ¿Por qué? Porque tienen ácido graso que son de tipo insaturados por culpa de este doble enlace. Entonces, ya yendo un poco más a los ejemplos de la vida cotidiana, un lípido saturado que tenemos es el ácido esteárico, que este es el más común que tenemos en las grasas de los animales, el ácido esteárico, es decir, este ácido que tenemos aquí se encuentra pues en muchas cantidades o en muchas unidades para formar lo que viene siendo las grasas corporales de los animales o como nosotros, ¿sí? Hay lípidos que son de tipo insaturados como el ácido oleico, que se le conoce aquí como la forma cis. Eso tiene que ver por la parte de la isomería que adquiere ese doble enlace porque los dos hidrógenos están de este lado y cuando los hidrógenos se encuentran en el lado opuesto pues se le llama trans, que es la parte de ahí de isómeros, ¿no? Que también tiene que ver con la parte de química orgánica. Pero ahorita solamente quédense con esa parte que los ácidos que son saturados son en estado sólido y los insaturados son los que están en estado líquido. Insaturados generalmente pues son los que encontramos como aceite, el aceite de oliva, ¿no? El oleico, no sé si les suena por ahí en su país, por lo menos en México pues sí existe, ¿no? El aceite de oliva, sí es el principal componente de ese aceite. Otro detalle que vamos a checar en la parte de los lípidos para efectos de examen es que crean unas estructuras algo compleja que se le conoce como triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Un triglicérido va a ser la unión de un grupo glicerol, ¿sí? Que ahí deriva de un alcohol, pero ahorita nos vamos a quedar con esta parte nada más del grupo glicerol, en donde este grupo glicerol yo le conecto 3 ácidos grasos de esta manera. Miren, si yo le conectara un ácido graso, pues sería un monoglicérido. Si le conectara 2 ácidos grasos, sería un diglicérido, pero como aquí tengo 3, se le conoce como triglicérido. Ahora, este es muy importante porque en el examen como que lo he visto muy común que lo pregunten, porque justamente pues es la grasa más común que se encuentra en los animales, es decir, o en la naturaleza, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a medir, por ejemplo, los niveles de triglicéridos a un laboratorio, pues nos están midiendo la cantidad de esas unidades que nosotros tenemos, ¿no? Y estas se forman cuando se conecta al glicerol, 3 grupos de 3 ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos pues pueden ser tanto saturados como insaturados, eso va a depender del triglicérido que yo esté hablando, ¿no? Otra cosa muy importante que deben de saber es que este ácido carboxílico, cuando reacciona ahí con la parte del alcohol, pues es la esterificación de un lípido, así se le conoce. Entonces, cuando ustedes vean el examen que la esterificación de un lípido que forma, pues se forma esta parte de lo que es un triglicérido, ¿no? Y el grupo funcional que participa en esta esterificación, pues es el grupo éster, que es este grupo que les estoy mostrando aquí, que está aquí. Y si se dan cuenta, pues el oxígeno está conectado a un radical R, que en este caso sería el CH2, y acá pues el otro CH2, y aquí tenemos ese doble enlace. Entonces el grupo éster es el que participa en esa parte de un triglicérido, en la esterificación de un lípido, ¿sí? Entonces esto se lo doy porque con que ustedes sepan diferenciar la parte de lo que es una estructura de un carbohidrato, porque si le pusiera en un examen la estructura de un carbohidrato que tenemos aquí del lado derecho, ya sea de esta forma tridimensional o de esta forma lineal, ustedes sepan diferenciar que esto de aquí es un carbohidrato, mientras que un triglicérido pues viene siendo la parte del grupo glicerol más los ácidos grasos que están pegados aquí. Esto es muy puntual, chicos, principalmente a los chicos que vayan para ciencia zoológica. A veces el examen se pone un poco medio pesado, ¿no? En la parte de los aceites y grasas, que le mencioné, que vamos a detallar, yo les recomiendo que se aprendan esto, que son los más quizás abundantes en la naturaleza, o son los que más existen: el ácido láurico, el palmítico, el esteárico, el linoleico y el oleico, ¿no? Sí, son los más comunes. Los fosfolípidos son otro ejemplo de lípidos que existen en la naturaleza y como les dije ya, estos los vamos a encontrar ¿en dónde?
en la membrana celular, los fosfolípidos como los glucolípidos. Los fosfolípidos pues son las estructuras azules que ya les enseñé, y los glucolípidos son estas proteínas que están aquí, ¿no? Encajadas en la membrana celular. El transporte, estos participan en el transporte de la membrana celular, los fosfolípidos que están aquí. Si ustedes quieren detallar ese tema, realmente es un tema bastante interesante, cómo es que las sustancias entran y salen de la célula, ¿no? Esto tiene que ver con transporte celular, que por ahí existe el transporte activo, el transporte pasivo, y todo ese mundo que viene de la parte de la membrana celular. Aquí en el video pues pueden checar esa clase, realmente qué es lo que pasa con el transporte celular. Pero por ejemplo, por el momento, pues solamente nos vamos a quedar que son una forma de lípidos, ¿no? Los séridos viene siendo la parte de las ceras que ya les mencioné, que viene siendo, por ejemplo, la manteca, la mantequilla, la parafina, que es la cera, por ejemplo, que se prende cuando es 2 de noviembre aquí en México, ¿no? Por ejemplo, esa es la cera, ¿no? La parafina. Es un ejemplo de lípido. Otro ejemplo de lípido son los esteroides, o también conocido como colesterol. Esos tipos de lípidos son un poco más complejos de estudiarlo. Realmente no nos vamos a enfocar en eso porque no es nuestro tema el estudio de completamente los lípidos, pero sí deben de recordar para su examen que existen los esteroides, y el principal ejemplo es el colesterol, como la testosterona, la progesterona y así pues, consecutivamente, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo de lípidos que tenemos son los terpenos. Los terpenos son el aroma o la esencia que tienen a veces las plantas. Algunas plantas tienen esa esencia, que en realidad lo que tienen pues son lípidos que le dan esa esencia, ¿no? Por ejemplo, de aquí tenemos el terpeno que tiene que ver con el limoneno, es decir, esta molécula es la responsable de darle ese olor al limón, ¿no? A ese tipo de plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el linolol, que el linalol, perdón, que es la parte que le da el olor a la lavanda, ¿no? Sí, es bastante también rico eso. Esta es la molécula responsable, es un lípido. El eucaliptol también es la parte responsable de darle ese olor al eucalipto, ¿no? Que si cortamos la soja y lo olemos, pues esa grasa o ese lípido es el responsable, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro repaso con el tema de lípidos. Yo les recomiendo solamente que se aprendan cuáles son los lípidos más comunes que existen para efectos de examen. Realmente si dominan todo esto que les di aquí, realmente están bastante preparados para el examen. A veces el examen pues es un poco más básico de lo que ustedes, de esa información que viene aquí. Vamos a pasarnos a nuestra sección de preguntas tipo para que ustedes vean cómo son las preguntas tipo examen y puedan responderlo correctamente en su examen. Dice la pregunta número 1 o el reactivo que aparece como número 1. ¿Los lípidos se encuentran en alimentos como? Recuerden que los carbohidratos sinónimo es azúcares, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a eliminar los azúcares porque esto se refiere a un carbohidrato. Entonces, ahí simplemente, pues no, porque es un carbohidrato, ¿no? La papa, acuérdense que contiene almidón y el almidón también es un ejemplo de carbohidrato, entonces también se elimina, ¿no? Plátano y manzana, recuerden que el plátano y la manzana, ambos tienen la parte de lo que viene siendo el azúcar, que es la fructosa, que es lo que le da el sabor dulce, ¿no? También eliminamos ese inciso porque me está hablando de carbohidrato. Por lo tanto, mi único inciso que queda es el de crema y mantequilla. El siguiente reactivo dice, ¿cuál de los siguientes compuestos tiene la función de reserva de energía? Nos está preguntando por la reserva de energía. Creo que eso lo vimos como característica de los lípidos, pues que es la chamba que tienen ellos, ¿no? Entonces aquí nos quedamos como el inciso D, como respuesta correcta. El otro reactivo dice, las características estructurales que determinan que las grasas sean sólidas o semisólidas y los aceites sean líquidos. Esto lo trabajamos aquí en la parte de lo que viene siendo la estructura del lípido. Acuérdense que ¿quién va a determinar de que algo sea sólido? Pues esto que está aquí en medio, ¿no? Es decir, el doble enlace o enlace sencillo va a determinar si algo es sólido o si algo está en estado líquido. Entonces aquí nuestra respuesta correcta pues se queda como el doble enlace. Es decir, no lo determina ni el grupo carboxílico, ni la polaridad de la molécula, ni un ácido graso, sino que el doble enlace, ¿no? ¿Sí? Esa es la respuesta más lógica. Bueno, hasta aquí hemos llegado a nuestra sección de hoy, que tiene que ver con la parte del lípido. ¿Sí? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Este es el temario mínimo que pide el examen para el ingreso al medio superior en la asignatura de biología. Los alquimistas ya tenemos estructurados los temas desde los más básicos hasta los más complejos. Practica con todas las preguntas tipo examen de todos los temas de la manera más sencilla. ¿Qué tienes que hacer? Solo selecciona el tema de interés o que necesites practicar más. Por ejemplo, nosotros seleccionamos el tema 8 que tiene que ver con fotosíntesis. Se nos abre el cuestionario del tema que tiene que ver con fotosíntesis. En esta parte de aquí ponemos el nombre de
del alumno que está practicando este tema y de acuerdo con la clase del video que vimos anteriormente seleccionaremos la respuesta que consideremos como correcta de cada reactivo. Una vez que terminemos de responder todos los reactivos que tienen que ver con el tema, simplemente le damos en la opción enviar. Aquí nos aparecerá una opción que dice ver puntuación. En la parte superior tendremos la opción de ver el puntaje correcto que tuvimos de acuerdo a los reactivos que respondimos tipo examen. Y también se nos desglosa los reactivos que tuvimos como correctos e incorrectos. De esta manera tú ingresas de nuevo el cuestionario y corriges tus respuestas y de esta manera practicas más el tema, la asignatura y tienes mayor oportunidad de quedarte en la universidad. Si deseas practicar esos cuestionarios de todos los temas, ponte en contacto con nosotros. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros? Es muy sencillo. Solo escanea nuestro código QR o nos envías un correo electrónico a losalquimistas.cdmx@gmail.com y nosotros a la brevedad te responderemos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Los Alquimistas o en Facebook como Los Alquimistas CDMX. Impartimos cursos en línea para ingreso a la universidad, UNAM, UAN y Poli, y también medio superior como lo es Comitems. También ofrecemos clases particulares o asesorías. Estamos para servirte.